Bien, hoy vamos a meternos a fondo con Albert Camus, su figura, su pensamiento. Sí. Tenemos varios textos, fragmentos biográficos, análisis filosóficos, algunos de IA, otros más clásicos, como Wikipedia. Una mezcla interesante, sí. Y dibujan un retrato complejo de este pensador del siglo XX. Premio Nobel, sí, pero a menudo se le queda la etiqueta de filósofo del absurdo. Exacto, y esa etiqueta, bueno, se queda corta. Nuestra idea hoy es ir más allá, ¿no? Justo, desentrañar un poco las claves de su vida, de su obra, y entender por qué, porque sigue siendo tan relevante hoy. Sí, porque más allá de las etiquetas, lo que vemos es cómo sus orígenes humildes allá en la Argelia francesa, Los Pieds Noirs, sí. eso es, su lucha con la tuberculosis constante y sobre todo su papel en la resistencia contra los nazis, pues todo eso forjó una filosofía muy particular. Una filosofía centrada en la lucidez, diría yo, en la libertad, la solidaridad. Pero ojo, sin Dios, sin utopías fáciles. Ajá. Es un camino, desde esa confrontación con el silencio irracional del mundo, como él lo llamaba, hasta una defensa muy firme de la dignidad humana. Pues empecemos por el principio, por esas raíces. Nace en 1913, Argelia. Familia de colonos europeos pobres. Muy pobres. Su padre muere en la Primera Guerra Mundial, casi al principio. ¿Y la madre de origen español? Analfabeta, casi sorda, un ambiente de silencio, de pobreza. Sí, pero también de luz. La luz del Mediterráneo, que está muy presente en su obra. Es verdad. Y fue clave un maestro, ¿no? Louis Germain. Fundamental. Vio su potencial y le ayudó a poder estudiar. Sin él, la historia habría sido otra. Y luego la tuberculosis, desde muy joven, una marca constante. Claro, esa experiencia tan temprana de la pobreza, de la enfermedad, le da una conciencia muy aguda de la finitud, Del cuerpo. de lo concreto. Estudia filosofía, sí. Le interesa Nietzsche. Sí. Pero su pensamiento se curte más en la calle, por así decirlo. En el periodismo, denunciando injusticias coloniales en el Alger Republicán. Ah, mira. En el teatro también, montando compañías para trabajadores. Y luego, claro, la resistencia. Editor del periódico clandestino Combat. No era un filósofo de Torre de Marfil. Para nada. Y en el 42, en plena guerra, llegan dos obras clave. El extranjero y el mito de Sísifo. Ahí cristaliza la idea del absurdo. Exacto. A ver, ¿qué es exactamente el absurdo para Camus? Porque a veces se confunde. Pues sí, es importante aclararlo. No es nihilismo puro, no es decir nada importa. Vale. El absurdo nace de un choque, una tensión. Por un lado, el ser humano, que busca sentido, que necesita claridad, orden. La eterna pregunta del por qué. Eso es. Y por otro lado, el universo, que responde con silencio, con indiferencia. Es irracional. El absurdo no está ni en nosotros ni en el mundo. Sino en la relación. Exacto, en ese divorcio entre nuestra necesidad de sentido y el silencio del mundo. Lo sentimos en la rutina o cuando pensamos en la muerte. Y el extranjero. Mersault es el ejemplo perfecto. Ese personaje tan indiferente. Sí, comete un crimen casi por accidente, porque hacía calor. Y lo condenan más por no llorar en el funeral de su madre, por no seguir el juego social, que por el propio acto. Justo. Refleja esa exigencia social de que todo tenga un sentido, una explicación. Mersault es condenado por no mentir, por ser brutalmente honesto con esa falta de sentido que él percibe. Y en el mito de Sísifo, el ensayo plantea la cuestión directamente. Si la vida es absurda, vale la pena. Y su respuesta es un sí rotundo. Pero rechaza el suicidio físico, claro. Y también lo que llama el suicidio filosófico. Que sería refugiarse en dogmas religiosos, ideológicos, en cualquier cosa que te dé una respuesta fácil y te evite mirar de frente al absurdo. Entonces, ¿cuál es la salida? La rebelión lúcida. Aceptar el absurdo, sí, pero vivir intensamente. Crear. Ser libre precisamente porque no hay un plan divino ni un sentido último prescrito. Y de ahí la imagen final de Sísifo. Claro. Empujando la roca eternamente. Una condena absurda. Pero Camus dice, hay que imaginarse a Sísifo feliz. Feliz. Sí. Porque es consciente de su destino. No se engaña. Y en esa lucha constante, en ese esfuerzo consciente, encuentra su dignidad y su libertad. Es dueño de su tragedia. Pero Camus no se queda solo en esa rebelión individual frente al absurdo. No, evoluciona. Va hacia la rebelión colectiva, hacia la solidaridad. Ahí entran La peste, del 47, y El hombre rebelde, del 51. Exacto. La peste, esa crónica de la epidemia en Orán, es una alegoría fantástica. De la ocupación nazi, se suele decir. Sí, pero también del mal en general, de la condición humana ante la adversidad.
Y el Dr. Ryu, el protagonista. Lucha sin esperanza trascendente. Eso es. Sin esperar premios divinos ni nada. Lo hace por decencia, por compasión, por solidaridad con los que sufren con él. Es la rebelión como una tarea común, diaria. Y El hombre rebelde es ya el ensayo donde teoriza sobre esto. Sí, ahí analiza la rebelión, cómo nace de un no a la opresión. Pero ese no funda un valor colectivo, la dignidad humana compartida. Me rebelo, luego existo. ¡Qué potente! Mucho. Pero, y esto es clave en Camus, critica duramente las revoluciones que se pasan de rosca. Pensando en el estalinismo, sobre todo. Claro. Esas revoluciones que en nombre de un futuro ideal, una utopía, justifican la violencia aquí y ahora, el terror. Sacrificar al individuo real por una idea abstracta. Defiende una rebelión con límites éticos. Exacto. Anclada en el respeto a la vida y la dignidad humana presente. Y esto le costó la famosa bronca con Sartre, ¿no? Sí. Una ruptura muy sonada. Sartre lo acusó de ser un moralista burgués, de no entender la necesidad histórica de la revolución, aunque implicara violencia. Mientras que Camus Ya se había alejado del comunismo en los años 30. Le repelía el dogmatismo y cómo ignoraban el colonialismo, por ejemplo. Él insistía: ningún fin justifica pisotear la vida humana ahora. prefería ser un hombre antes que un filósofo de sistema, dijo algo así. Sí, buscaba la medida, la compasión, el respeto al individuo concreto, una ética muy terrenal, sin absolutos ideológicos. Y llegamos al hoy. ¿Por qué no sigue hablando Camus? Los textos sugieren que mucho. Totalmente. Piensa en la época actual. Polarización, posverdad, fanatismo resurgiendo. El panorama es complicado. Pues la llamada de Camus a la lucidez, a llamar a las cosas por su nombre, a la honestidad intelectual, es súper necesaria. Su rechazo a justificar la violencia o la mentira por causas superiores es un antídoto. Y la peste volvió con la pandemia. Se releyó muchísimo. Nos recordó el valor de esa resistencia callada, cotidiana, la solidaridad sin grandes discursos, el coraje sin garantías. Su ética de los límites, entonces, advierte contra cualquier ideología que sacrifique el presente. Exacto. Que prometa paraísos futuros a costa del sufrimiento actual. O sea que, resumiendo, Camus no nos deja tanto un sistema cerrado, No, para nada. sino más bien una actitud, una forma de estar en el mundo. Dignidad frente al absurdo. Compasión frente a la crueldad, acción solitaria frente al nihilismo y buscar la justicia, la belleza, incluso cuando todo parece oscuro. Una ética de la responsabilidad, en un mundo sin garantías divinas. Esa es la clave, yo creo. No da recetas mágicas, pero sí una brújula moral para navegar la complejidad. Hay una frase suya que citabas antes sobre impedir que el mundo se deshaga. Sí, quizá cada generación se crea destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Es potente. Un llamado a vivir con integridad, a construir sentido juntos, aquí y ahora. Exacto. Ese es su legado, diría yo. Una invitación constante. Y nos queda una reflexión flotando, quizá para darle una vuelta después. A ver. Si esa rebelión de Camus se insiste tanto en los límites morales, en no sacrificar vidas presentes por futuros ideales, ¿cómo dialoga eso con la urgencia que sentimos hoy? ¿Te refieres a crisis como la climática, la desigualdad? Claro, que parecen exigir cambios muy radicales, muy rápidos. ¿Dónde pondría Camus la línea entre esa rebelión ética con límites y la necesidad de una transformación profunda? Es una pregunta muy pertinente, muy actual. Da para pensar, desde luego. Ahí queda, para seguir reflexionando.